El día de hoy contamos con un invitado muy especial, un especialista en el tema de drogas, de legalización de la marihuana, que está muy en boga los últimos años aquí en el Distrito Federal y en otras entidades federativas de México, y no solamente en México, a nivel mundial. También este es un tema bastante importante y que ha tomado relevancia a lo largo de los años, con muchos tabús en torno a las drogas, también muchas posiciones morales que no permiten una libre apertura a la utilización de las mismas. Entonces, bueno, cabe aclarar que agradecemos públicamente al Colegio de Bioética, al doctor Gustavo Ortiz Millán, al doctor Ricardo Tapia, que organizaron un diplomado en bioética en el Instituto de Fisiología Celular, y que con el apoyo del doctor Rodolfo Vázquez el día de hoy contamos con la presencia del politólogo Jorge Hernández Tinajero. Para contextualizar y ustedes sepan un poquito más de nuestro invitado del día de hoy, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Se ha especializado por más de 10 años en política de drogas, autor de numerosos artículos y ensayos sobre el tema, coautor de las plataformas políticas de democracia social y México Posible en materia de drogas ilegales, asesor de las iniciativas legislativas CONDE sobre cannabis y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis, así también de la Asociación Mexicana de Reducción y Riesgo y Daño, actualmente presidente de CUPI. Ahorita nos va a comentar también un poquito de esta última asociación, en la cual lleva a cabo una labor muy interesante. Por último, uno de los libros que por ahí ustedes pueden consultar, de dictación de Editorial Mondadori, es La Mota, compendio actualizado de la marihuana en México. Y pues muchas gracias por permitirnos y nos permitas esta charla en torno a las drogas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues para comenzar el tema de hoy, yo creo que sería pertinente que nos comentaras un poco acerca de qué son las drogas, ¿no? ¿Por qué gira tantos tabús en torno a las mismas? Socialmente son mal vistas, y bueno, y la finalidad, ¿por qué la necesidad de regularlas, de legalizar en particular el uso de la marihuana? Bueno, es una pregunta amplia. Las drogas son toda clase de sustancias, es un nombre genérico que de algún modo u otro modifica nuestra percepción de la realidad. Muchas veces la distinción entre legal y ilegal no tiene sentido para explicar qué es cada droga, y lo que sí podemos decir es que un gran número de ellas, muchísimas, han estado presentes durante toda la historia de la humanidad, en todas las culturas, en todas las épocas. Prácticamente todas las sociedades han consumido drogas de una manera u otra. Esto incluye a drogas que están culturalmente aceptadas o que tenemos reguladas, como el café, el alcohol, el tabaco, incluso el chocolate. Sí. Pero también, digamos, y siempre han existido sistemas regulatorios y de control para ellas, ya sea de índole cultural, ya sea de índole jurídica. En las sociedades prehispánicas, por ejemplo, no todo el mundo podía beber pulque, no todo el mundo podía beber alcohol, sino que más bien estaban incorporadas a tradiciones y ritos. En muchas culturas así es, con cierto tipo de sustancias. Los griegos mismos, cuando iban al Eleusis, en la peregrinación que tenían que hacer alguna vez en la vida, bebían cornezuelo disuelto, que es el principio activo del LSD, y de modo tal que así se han formado muchas cosmogonías y se ha ido imbricando la parte, digamos, del viaje interior con la concepción de cómo entendemos el mundo y el cosmos, ¿no? Muchas de las cosmogonías antiguas y prehispánicas están basadas también en el uso de sustancias, y por lo tanto lo que más bien resulta un tanto sorprendente es que desde hace muy poco tiempo, un siglo a lo mucho, comenzó a imponerse una moral privada como una política pública de control de drogas, ¿no? Esto, digamos, tiene una historia muy interesante que tiene que ver en específico y en primer lugar con el control del opio, al cual posteriormente se agregaron también las otras dos plantas maestras, que es la coca y la marihuana. Y a partir de 1961, después de la Segunda Guerra Mundial, en que hay un reorden internacional en términos de la geopolítica, hay una visión muy conservadora, muy ligada al puritanismo de los Estados Unidos, que intentó imponer en el mundo una moral
muy particular sobre qué drogas son lícitas o qué drogas son legítimas y cuáles no. Este supuesto sistema de control basado en la discriminación de unas drogas y en el beneficio de otras, a más de 50 años de distancia, lo que podemos constatar es que tiene muchas limitaciones para realmente controlar el uso de drogas, genera una gran cantidad de consecuencias negativas que son aceptadas por las propias Naciones Unidas, entre las cuales, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, tiene que ver con el crecimiento de la corrupción, con la violencia, con el desarrollo de mercados ilegales, con el fortalecimiento de redes y organizaciones criminales nacionales y transnacionales, con la discriminación de los usuarios, con la abrogación de derechos esenciales en el uso de drogas, y entonces eso se vuelve un problema multicultural, multifacético, del cual no es posible hablar sin tener en cuenta distintas consideraciones y puntos, digamos, de análisis diferentes, ¿no? Nosotros somos una organización conformada por médicos, sociólogos, politólogos, abogados, comunicólogos, antropólogos, que nos ha reunido nuestro interés por las drogas, sean estas legales o ilegales, y en esa medida hemos conformado una institución, UPID, una asociación civil, que se dedica específicamente al estudio de estas drogas, ¿no? Nosotros hacemos tanto investigación, sobre todo con respecto al consumo y a los usuarios, hacemos reducción de riesgo y daño, que es una política relativa, no nueva, sino que simplemente acepta que las drogas se usan y en vez de juzgar e impedir y sermonear a la gente para que no las use, cosa que no nos corresponde, más bien enseñamos cómo tener menos riesgos, tener menos consecuencias negativas para la persona que consume como para los que están alrededor. Y también hacemos análisis de sustancias, por ejemplo, de modo tal que estamos investigando cómo se adulteran las sustancias ilegales en nuestros mercados. En fin, tenemos una gran cantidad de actividades, es un campo relativamente nuevo en nuestro país en muchos sentidos, de los cuales hay muchas cosas que hacer y muy poca gente que las haga, ¿no? Sí. Y creo que te preguntaba, a lo mejor sí es muy amplia la pregunta de qué son las drogas, porque muchas veces decimos droga y inmediatamente nos remitimos a la marihuana, a la cocaína, al LSD, o sea, estigmatizamos, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay drogas también que son legales, pero que como tienen un consenso social aprobable, no las tratamos como debieran de tratarse, ¿no? En el caso del alcohol o el tabaco. Bueno, eso es muy patente en una cultura como la nuestra, en la que justamente la cadena epidemiológica de consumo de drogas comienza con el alcohol y el tabaco a edades muy tempranas, ¿no? Ha venido disminuyendo, además, preocupantemente, el inicio del consumo de drogas. Antes estaba por los 14, 15 años, ahora está por los 12, 13 años, 11 o 12 incluso en términos del alcohol. Y eso nos abre, por eso cuando se dice que si la marihuana es una droga de entrada, pues francamente nos reímos un poco. Las drogas de entrada en nuestra sociedad son el alcohol y el tabaco. El 85% de las personas que prueban marihuana por primera vez lo hace bajo el influjo del alcohol. Entonces eso nos lleva a remitir, a reflexionar que tenemos muchos prejuicios al respecto de las drogas, y esos prejuicios a veces nos impiden hacer análisis más realistas, más apegados a la evidencia, y es algo que en una batalla cotidiana que todo el tiempo tenemos que dar, ¿no? Poner las cosas en su lugar. Sí, en materia internacional, y tú como especialista en el tema, la Convención Única de 1961, a la cual refería, recopila todo un catálogo de drogas, y en lo cual cuáles estaban permitidas, cuáles obviamente ahí están. Curiosamente, la Convención del 61 no habla tanto no lista todas las sustancias posibles, sí tiene una lista de sustancias, sin embargo está basada en las 3 plantas maestras: en el opio, en la amapola, en la marihuana y en la coca. Sin embargo, y por eso la evolución de los tratados, justamente se llama Convención Única, porque reúne todos los tratados que existían antes multilateral o bilateralmente relativos a ese tipo de drogas. Sin embargo, pronto se quedó corta y después tuvo que haber una enmienda, un tratado complementario, que es la Convención de 1971, en la que justamente lo que se hace es que se agregan nuevas sustancias que la humanidad ya había detectado que estaban presentes y que no tenía control sobre ellas. Curioso, y después el sistema evoluciona a la Convención de 1988, que tiene que ver más con las consecuencias del sistema de control, que tiene que ver con el control del crimen organizado.
Entonces la secuencia moderna, digamos, del Sistema Internacional de Control de Drogas tiene que ver con la propia evolución de los mercados, con una sociedad que claramente ha evolucionado mucho en 60 años, nos hemos convertido en sociedades de consumo masivo, cosa que antes no existían, y lamentablemente lo que tiene como primera característica este conjunto de tratados es que son prácticamente imposibles de modificar. Cualquier cosa que se modifique pareciera que cae todo un sistema de creencias, y esa es una batalla internacional. Este sistema de tratados está bajo una intensa presión actualmente, pero también hay grandes resistencias para no cambiar nada. El asunto es que los que estamos por cambiar algo, cuando menos, nos enfrentamos a una barrera prácticamente ideológica y moral que pareciera entender que cualquier tipo de cambio significa mayor tolerancia o permisividad o incluso liberalización de las drogas. Al contrario, cualquier modificación que se haga tanto a los tratados como a los sistemas regulatorios tendrían que ir más bien por mejorar el sistema de control, por poner realmente los límites de quién puede entrar y no a esos mercados, y eso es algo en lo que estamos trabajando actualmente. Justamente la reforma de la marihuana es, digamos, la punta de lanza de esta gran reforma de la política de drogas a nivel internacional. Sí, antes de entrar, bueno, a este rollo de la legalización de la marihuana que ya se viene dando en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica y ahora muy latente aquí en el Distrito Federal con la Asamblea Legislativa, me gustaría que platicaras un poco acerca, yo recordaba en una ponencia que en el diplomado nos diste, de un proyecto que traes, creo que, bueno, o sea, con CUPID, con esta asociación a la cual presides, sobre los chavos o la gente que consuma droga pueda acudir y pueda a un centro de salud, no recuerdo el lugar, y puedan darse cuenta de qué es lo que están consumiendo, qué es lo que... Bueno, no, lo que pasa es que estamos iniciando nosotros un pequeño laboratorio público para hacer análisis de sustancias. Lo que sucede es, este análisis de sustancias se limita a sustancias de origen sintético, es decir, no analizamos marihuana, opio o cocaína, sí. Básicamente lo que pretende es, por un lado, recopilar información sobre cómo se adulteran las sustancias en los mercados ilegales. También darle información al usuario sin juzgarlo de qué es realmente lo que tiene en sus manos, porque mucha gente compra cocaína pensando que es cocaína y resulta que tiene muy poca cocaína y tiene una gran cantidad de adulterantes. Eso pasa en muchísimas otras sustancias, muy notoriamente en el MDMA o éxtasis y sus derivados, las nuevas sustancias de las drogas de diseño, por llamarlo de algún modo, pero también en el LSD, en el que hemos encontrado un sustituto que se llama N-BOM-E, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el LSD y cuyos riesgos son mucho más altos que el LSD. En fin, es un experimento muy novedoso en este país, en el sentido de que tratamos con la droga misma también, ¿no? Muchas veces parecía que todo lo que está alrededor de las drogas es solamente delito, y nosotros lo que intentamos hacer es abrir un espacio para la evidencia y que esa evidencia se convierta en información tanto epidemiológica como para nosotros, como útil para el consumidor, ¿no? Es un servicio que es gratuito, en el cual los usuarios pueden llegar con su sustancia. Nosotros solo tomamos un pedacito, documentamos perfectamente el peso, el tamaño, dónde la consiguió, más o menos cuánto costó, y después de 40 minutos de análisis por cromatografía de capa fina, podemos determinar qué tanto de la sustancia que se supone que existe, si está adulterada con otros componentes o si está diluida. Entonces, en esa medida se le entregan los resultados al usuario en un periodo relativamente corto, y el usuario entonces toma la decisión de si consumir o no esa sustancia. Lo que nos encontramos es que prácticamente el 95% de la gente que acude a este análisis modera sustancialmente su consumo o incluso lo detiene una vez que sabe, digamos, que lo que va a consumir no corresponde necesariamente a lo que quiso comprar en el mercado. Y es que sucede muchas veces, ¿no?, que el productor o muchos estudios periciales a la hora de que llegan, obviamente eso es considerado un delito, el comercio de drogas, llegan a encontrar con X cantidad y realizan un estudio pericial en el cual determinan las sustancias que contiene lo que fue decomisado, y muchas veces no coincide, no es
con la sustancia que debería de ingerirse o que él pretende ingerir, ¿no? Coincide muchas veces con sustancias como talco, harina en el caso de la cocaína. Bamisol, mucho bamisol, cafeína y sobre todo metanfetamina, que es preocupante. La adulteración en México de los estimulantes de tipo anfetamínico con metanfetamina es moneda corriente y es una cosa muy peligrosa. En ese sentido, pues es obvio que los mercados no regulados no ofrecen garantías a los usuarios y permiten el abuso por parte de la gente que procesa estas sustancias y que las comercializa. Esa es una de las consecuencias negativas de los mercados, es decir, la salud del usuario se pone aún más en riesgo. Y sin duda el tema de la adulteración es un tema de salud pública muy importante. Es un tema que no ha sido explorado en nuestro país. De hecho, justamente se precia a veces la política pública de que al prohibir la sustancia lo que se hace es que se obtienen sustancias de menor calidad en el mercado y eso actúa en contra de la salud pública. El caso del éxtasis es patente. El éxtasis es un estimulante tipo anfetamínico, pero de clase enpatógena, es decir, genera empatía a nivel profundo, pero cuando está mezclado con metanfetamina no genera este efecto, sino que al contrario altera y excita en exceso a la gente y por eso también hay situaciones de violencia en algunos casos. Entonces es muy importante en ese sentido otorgarle garantías al consumo de que lo que va a consumir es lo que pretende consumir y de ese modo también podemos ir, por ejemplo, cuando detectamos una adulteración importante con alguna sustancia peligrosa, también podemos avisar a las autoridades para que si tienen casos de uso problemático, de abuso circunstancial de este tipo de drogas, sepan cómo tratarla, porque justamente nadie sabe cómo tratarla porque no se sabe qué sustancias están adentro. Eso también crea problemas jurídicos. Por ejemplo, hay muchos abogados que cuando hay gente que la detienen con una cantidad supuestamente mayor a la que está permitida por la ley en términos de la posesión, lo que hacen es que piden un análisis pericial para saber cuánto de cocaína había en eso, sí, ¿no? Y eso habla de la dificultad real, objetiva que existe para la aplicación de leyes muy puntuales y muchas veces mal diseñadas, ¿no? Hay muchas formas de escaparse, pero al mismo tiempo hay muchas formas de ser malentendido y ser considerado un delincuente antes que un consumidor. Sí, no, y aparte pues no es el mismo efecto, cada persona tiene un diferente efecto la sustancia que consume, ¿no? Por eso es muy subjetivo el claro ejemplo, el alcoholímetro, ¿no? A lo mejor a ti te afecta más que te tomes una botella de tequila a que yo me la tome, ¿no? Tú puedes estar en tus 5 sentidos, puedes conducir sin ningún problema y yo... Bueno, en el caso del alcohol hay una relación muy probada, digamos, sí, ¿no? Entre el abuso del alcohol y los accidentes. No hay nadie que abuse del alcohol y que pueda, digamos, estar realmente en sus 5 sentidos en ese caso, o sea, lo cual no sucede con otras drogas, ¿no? Que cada droga actúa de manera distinta en efecto en cada organismo, pero por ejemplo el alcoholímetro es un sistema de control que se ha revelado eficiente también para detener por lo menos en algún grado el manejo imprudente. No está mal que se apliquen esa serie de medidas, esos justamente son medidas de reducción de riesgos y daños. Es decir, la gente, no es una política que le esté diciendo a la gente no bebas, sino lo que está diciendo es si bebes no manejes, y si manejas estás cometiendo una infracción y puedes ser sujeto a una fiscalización y una sanción. Entonces, ese es el tipo de medidas que también funcionan, pero lo que pasa es que con las drogas ilegales lo único que tenemos para tratar con ellos es el sistema de justicia penal, lo cual aleja a los usuarios del sistema de salud, de mecanismos de información que les pueden ser útiles, porque realmente los usuarios son marginados, tanto cultural como jurídicamente. Los usuarios están en el margen de la sociedad, que es donde se sienten cómodos, y lo único que conocen de nuestras instituciones básicamente es la acción policíaca, en la cual está más que probado que la policía ve en los usuarios una carne de cañón para la extorsión. 70% de los usuarios de la Ciudad de México de drogas ilegales ha sido detenido por la policía y esa misma proporción ha sido extorsionada por la policía. Lo cual habla de que es una ficción esta idea de que el consumo en México está permitido o es tolerado, sino más bien hay una criminalización doble con una hipocresía triple. Sí, y bueno, pues para aclarar, porque creo que esto también es sumamente importante aclarar, por ejemplo, palabras como el uso, el abuso, la misma adicción, es que ya es, el que consume marihuana ya es adicto automáticamente, ¿no? Sí, esa es parte de lo que nosotros también intentamos contrarrestar, el uso adecuado del lenguaje, porque el lenguaje en términos de drogas suele ser muy discriminatorio y estigmatizante con la gente que es usuaria.
Justamente nosotros usamos uso, abuso y dependencia. Uso es aquella persona que ha experimentado o que usa de vez en cuando y lo cual no afecta realmente a su vida o a su salud ni a los que están alrededor. Abuso tiene que ver más con la ocasión, es decir, con qué tanto se usa por ocasión. Por ejemplo, en el caso del alcohol, nuestra sociedad es una sociedad que, contrariamente a la europea, que más o menos se administra el alcohol de manera cotidiana, en pequeñas cantidades. Nosotros no lo hacemos así, sino que no bebemos en la semana y el fin de semana abusamos del alcohol, lo cual, curiosamente, por ejemplo, en términos de accidentes, eleva mucho más el riesgo de accidentes. Es decir, aquella persona que bebe crónicamente, generalmente sabe cuidar. Es decir, no, porque ya sabe cuál es su estado de ebriedad. En el caso, por ejemplo, de jóvenes que por ocasión abusan, entonces el riesgo de accidentes, de subirse a un coche y de tener, es mucho mayor. En el caso, y el siguiente paso es la dependencia, que es ya no poder, digamos, dejar de consumir esa sustancia que te hace daño. La adicción, que mucha gente habla de los adictos, la adicción, en general nosotros más bien la adicción lo entendemos como una parte de la personalidad. Hay gente que es adicta, por ejemplo, a los videojuegos, y si le quitas el videojuego se va a ir al iPad. Es decir, la adicción es una parte de la personalidad, no de la sustancia específicamente. Por supuesto, aquella gente que tiene proclividad a la adicción, cuando la combina con una sustancia que tiene un cierto grado de adictividad, todas son distintas, pues hay más probabilidades de que genere una dependencia, pero eso no sucede en todos los casos. Al contrario, de hecho, los usuarios problemáticos o dependientes corresponden al menos del 10% de los usuarios. Por eso también la política pública también se equivoca mucho al decir que hay que nada más instaurar problemas de prevención y tratamiento. Prevención es antes de que suceda el consumo de drogas. Tratamiento es cuando ya hay un consumo problemático, como dije, es minoritario. Y el 90% de que esté en medio se llama uso. Y esas personas que usan drogas de un modo u otro lo que necesitan es tener información sobre riesgos y daños, sobre sus derechos y sobre cómo cuidarse ellos mismos y ser responsables y cuidar a los demás. Entonces es una política completamente distinta, ¿no? Que no pone las cosas en blanco y negro, que no juzga al usuario por usar. O sea, no nos damos cuenta qué tan discriminatorios somos. Cuando la gente habla, por ejemplo, de los adictos, es como si una persona, que he tenido personas enfrente de mí que me dicen, es que los adictos, y uno dice, bueno, ¿usted bebe? Dice, bueno, bebo una copa a la semana. Ah, entonces es alcohólico. No, ¿por qué me dice eso? Bueno, ¿por qué me dice usted adicto, no? Entonces, la discriminación empieza por el lenguaje. Y el lenguaje es sumamente importante. Los estereotipos que tenemos de los usuarios de drogas son muy marcados y no corresponden con la realidad. Por ejemplo, el usuario de marihuana está identificado como alguien que tiene pelo largo, que es flojo, que no le gusta trabajar, que es un soñador, que tiene tatuajes. El 90% de los usuarios que yo conozco no es así. Muchos de ellos usan corbata, tienen claro, trabajos. El 90% tiene trabajos formales, responsabilidades con las que cumple, familia con la que no tiene problemas, relaciones sociales en las que no hay problemas. Pero claro, como está mal visto el uso de drogas, entonces se oculta. Y lo que vemos es solamente sus extremos. Y lo que es importante hacer notar es que la política pública no puede basarse solamente en la atención a esos extremos, ¿no? Al contrario, la política pública tiene que dirigirse a la mayoría de la población en muchos sentidos y aceptar que la autonomía personal también es respetable cuando uno es mayor de edad, cuando no afecta a terceros, y el Estado tiene el deber de garantizar eso. Justamente lo que hace es lo contrario, criminaliza al uso, discrimina a los usuarios, los aleja del sistema de salud y en el fondo, al no dar opciones legales para el acceso a drogas, en muchos sentidos, lo que hace es promover, por otra parte, el mercado negro. En el caso, por ejemplo, de la marihuana en México, es mucho más grave a los ojos de la ley que una persona tenga 3, 4 plantas en su casa, porque eso se considera producción para el tráfico, cuando en otros países se llama producción para el consumo. Entonces los usuarios en México no cultivan porque la pena es de 10 años de cárcel por cultivar, pero en cambio si voy a comprar mercado negro y estoy incluso por encima de la posesión de más de 5 gramos, en todo caso mereceré una sanción de 10 meses a 2 años de cárcel. Eso hace que la gente acuda al mercado negro y alimente el mercado negro, ¿no? Esas son disposiciones legales que actúan en contra de los propios objetivos que la política pública dice perseguir. Y reiteramos, yo creo que la idea que nos comentaba el invitado de hoy, que en los mercados negros lo único que genera pues, es un problema de salud bastante también un problema de violencia y delincuencia, es decir, porque ahí la ley es la ley del más fuerte. Sí. Y en esa medida el control de territorios, el control de mercados no está
regulado o tiene un ámbito imparcial que es generalmente el Estado el que funciona de esa manera en otros mercados. Aquí lo que hace el Estado es simplemente abdicar de su responsabilidad de regular estos mercados y en la práctica pues se lo cede por completo a la delincuencia organizada. Sí, este nexo con violencia que comentaba. Bueno, porque justamente la delincuencia organizada lo que tiene es que disputa el monopolio de la fuerza con el Estado y lo utiliza en contra de otras organizaciones o incluso para otras actividades delictivas. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora para entrarle ya al tema de lleno, tu labor de asesor en la Asamblea Legislativa, en estas iniciativas de legalización, en particular de la marihuana, ¿qué pros y contras están en la iniciativa? Obviamente, ¿qué aspectos de las políticas públicas va a abarcar esta legalización? Y pues obviamente cambiaría, sería un revulsivo al bagaje jurídico, porque penalmente pues tendríamos que también modificar nuestros Sí, códigos. Es un problema complicado y no hay por el momento una sola iniciativa que abarque todas las dimensiones del asunto que debe de abarcar, porque hay competencias federales y locales que se contraponen. Básicamente en el caso de la marihuana, las disposiciones federales que tienen que ver con el cultivo y con la asociación por el cultivo, que puede ser considerado crimen organizado, son importantes impedimentos para ensayar para intentar cualquier regulación alternativa. Sin embargo, digamos, estamos estudiando de qué forma paralelamente podemos hacer ver en el nivel federal la necesidad de abrir un espacio para que los estados y las localidades puedan instrumentar sistemas regulatorios acorde con sus necesidades y realidades. En el caso de la Ciudad de México, lo que nosotros proponemos básicamente son asociaciones de cultivo. Las asociaciones de cultivo de algún modo u otro encajan dentro de los tratados actuales. Es un mecanismo de producción, consumo que evita el mercado abierto, en el cual no hay publicidad, no existe solo para mayores de edad. El ingreso está perfectamente regulado en los estatutos de la asociación, de modo tal que no cualquiera puede entrar si no es por invitación, y lo que se hace es que los socios o los asociados delegan en un equipo especializado el cultivo de cierto número de plantas que son fiscalizables por el Estado, en donde hay trabajo formal que se paga, que paga impuestos, que digamos que tiene garantías en todo sentido, y lo que hace es que la producción que sale de esas plantas se destina exclusivamente a los socios, ¿no? Entonces, esta es una forma de evitar el mercado negro, de no darle dinero a la delincuencia, de abrir un espacio en el que el usuario tiene garantías de mercado, por decirlo de algún modo, es decir, sabe lo que está consumiendo, sabe cómo se produjo, sabe de dónde viene, sabe que el trabajo que está ahí adentro es un trabajo formal, pagado, que genera impuestos, ¿sí? Y encaja dentro del sistema internacional de control. Otra posibilidad también es abrir posibilidades regulatorias para la marihuana con fines médicos. El tema aquí es que el Estado parte firmante, que en este caso es nuestro país, tendría que reconocer que la marihuana tiene usos médicos, que sí los tiene, por supuesto, negarlo no sirve de nada. Y en el momento en que el Estado reconoce que la marihuana tiene posibilidades medicinales, en ese momento se atribuye posibilidades regulatorias sobre ellas. Y ahí entraría una diversidad de esquemas diferentes, desde la concesión de licencias para la producción, quién podría, hacia qué público podría acceder a esto, en qué tipo de local, si sería en el ámbito de la salud, si sería una concesión, digamos, algún tipo de expendio. Eso todavía no está definido. Sin embargo, aquí hay distintas batallas políticas que el gobierno de la Ciudad de México tiene que dar. Una tiene que ver con el cultivo y la organización del cultivo, porque mientras no existe esta declaratoria de que la marihuana médica es legítima como medicina, todo cultivo sigue siendo ilegal y está sujeto a estas disposiciones que mencioné actualmente. Y del mismo modo los clubes sociales o las asociaciones de cultivo. Entonces hay cuellos de botella importantes que todavía no podemos resolver porque están en el nivel federal, pero bueno, esperamos que una adecuada coordinación de la Asamblea con el Senado y con la Cámara de Diputados pues logren presentar un conjunto de iniciativas que estén unidas por un hilo razonable y racional sobre cómo conducir una nueva política de drogas. Es muy importante resaltar en ese sentido que la regulación de la marihuana es fundamental en términos de salud pública, porque sería capaz de separar el mercado de la marihuana, que es una droga relativamente inofensiva en comparación a otros, de un mercado donde todas las ilegales están mezcladas.
¿Qué es lo que sucede actualmente? Que un chico que quiere experimentar y va a comprar en el mercado negro marihuana, lo más probable es que aquella persona que se la va a vender también le ofrezca otras sustancias, ¿no? Separar estos mercados es un acto de salud pública realista muy necesario actualmente. Es una política que ha sido ensayada en muchas otras sociedades, especialmente en Holanda, en donde claramente con pragmatismo se dieron cuenta de eso. Holanda tiene de los índices más bajos en Europa en términos del uso de otro tipo de drogas duras, de tipo anfetamínico, cocaína, etcétera. Tiene también menor acceso de menores de edad a la marihuana, porque en el momento en que uno la regula, pone límites reales y hace que el Estado sea capaz de verificar que eso suceda. Actualmente en el mercado negro eso no tiene ningún sentido. Es decir, la delincuencia organizada lo que quiere está dirigida exclusivamente por el lucro y lo que quiere es vender más, y por lo tanto no tiene ningún tipo de cortapisa para vender a quien sea, en donde sea, a la hora que sea. Y eso no sucedería con la regulación. Entonces, todos aquellos que piensan que la regulación es una suerte de liberalización, lo están hablando en términos morales exclusivamente, pero en términos prácticos lo que significa es poner límites verdaderos, verificables, que pues sí, por un lado den acceso seguro y legal a los adultos de plenos derechos que no afecten a terceros y que impidan realmente el acceso a menores de edad, que es un tema que, estemos a favor de una reforma o no, a todos nos preocupa. Es decir, muchas veces la gente dice, pero es que con la legalización de la marihuana los menores de edad, perdón, los menores de edad ahora tienen acceso absoluto y restricto a los mercados ilegales, y por lo tanto lo que hay que hacer es ponerle un freno. El hecho de prohibir y decir que no se debe de usar no significa que no suceda en la realidad, y no darse cuenta de esto y no aceptarlo, yo creo que es una política mucho más criminal en muchos sentidos que el acto de permitir y regular. Sí, esto yo creo que va acompañado de los mercados ilegales, que es completamente un tema bastante importante que analizar, que abordar y ver cómo contrarrestar. Otro punto que ahorita se me viene a la mente, no sé si te cause a ti como escozor el pensar que lleven a cabo, por ejemplo, transnacionales, ¿no?, que se dediquen a producir marihuana o cigarrillos. Ese es otro de los temas que muchos han mencionado, porque además lo mencionó abierta y expresamente el expresidente Fox, que tiene una clarísima visión comercial de lo que deben de ser las cosas. Sin embargo, la verdad es que lo primero que demostró el presidente Fox en esta materia es ignorancia, porque justamente si estamos vinculados al Tratado de Control de Drogas, específicamente al de 1961, lo que realmente impide el tratado es los mercados abiertos de estas sustancias. Entonces hay una imposibilidad real de regular estos mercados cuando se tienen fines de lucro. Entonces por eso las asociaciones de cultivo que no tienen fines de lucro encajan dentro del tratado. Pero hablar de mercados, ya sea médicos o, no nos gusta la palabra recreativos, de usos privados, está fuera del alcance en este momento del país. Contraviene los tratados y a la comunidad internacional en muchos sentidos, y por eso sí hay que trabajar en términos de que modificar estos tratados para hacerlos más realistas con respecto a las circunstancias actuales, pero también es necesario reconocer que tienen limitaciones para la instrumentación de ciertas políticas en el ámbito nacional. Una de ellas es el establecimiento de un mercado abierto regulado con fines comerciales. Entonces, hablar de esto es simplemente realmente provocar un escándalo. Por otro lado, nosotros no estamos de acuerdo en ese sentido como usuarios en que sean las transnacionales o los grandes productores como las alcoholeras y las tabacaleras, cuyo único fin otra vez es el lucro, el que dirige estos mercados, ¿no? De hecho, nosotros estamos en contra, por ejemplo, de la publicidad de todo tipo en términos de alcohol y de tabaco, como del mismo no debería tener la marihuana, tampoco en muchos de los sitios, y no la tiene, está prohibida. Pero sí, en efecto, o sea, cuando es el lucro y son los intereses de las compañías las que quieren vender más, entonces el mercado está dirigido por ellos. Nosotros consideramos que la marihuana abre una oportunidad para que sean los propios usuarios los que modelen el mercado y que obtengan de él lo que quieran con respecto a sus intereses y no con respecto a los intereses de terceros. Sí, que posiblemente hasta en su propia casa no puedan tener ahí su planjita y puedan ellos ver qué es lo que están consumiendo, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, el asunto aquí es que no es fácil cultivar marihuana. Por más que sea una planta que crece en todas partes del mundo, casi en casi cualquier clima,
La realidad es que el cultivo de marihuana, cuando se intenta que sea de buena calidad, requiere de mucha sofisticación, de conocimientos técnicos, de tiempo y dedicación. Por eso justamente nosotros proponemos el cultivo asociado, porque es la única manera en la que el usuario obtiene una buena relación entre lo que invierte y lo que obtiene. De otro modo, realmente cultivar de forma privada marihuana es muy divertido, puede ser, pero no necesariamente va a satisfacer todas las necesidades del usuario. Sí. Y bueno, para ir cerrando ya, porque el tiempo como siempre nos apremia, nos va comiendo, ¿qué labor o qué podemos destacar de la labor que está realizando de esta asociación que preside Scupi? ¿Qué campañas está desempeñando ahorita? ¿Dónde la pueden consultar? Bueno, nuestra página de internet es www.cupid.org. Ahí tenemos mucha información sobre reducción de riesgo y daño, muchas publicaciones, estudios interesantes nuestros y de otras en el mundo. Por ejemplo, tenemos nuestros cuadernos 5 y 6 ahora, que son una medición de los mercados de marihuana y de drogas ilícitas en el Distrito Federal, únicos en su tipo, perfectamente pioneros. También una de las cosas que hemos hecho con mucho éxito es difundir, publicar y regalar una guía legal de usuarios de drogas ilegales, en la que se explica cuáles son los derechos de los usuarios en el contexto de la ley de narcomenudeo, qué significa la tabla de posesión, cuáles son las responsabilidades de estos consumidores. De esas guías que son descargables también en internet en nuestra página, hemos impreso más de 60,000. Nunca he visto una tirada por la calle, son tamaño cartera. No, son de gran utilidad, porque lo que nos sucede muchas veces es que el usuario mismo desconoce sus derechos. Sí. Y la policía y las autoridades se aprovechan de eso, abusan de eso. Entonces, y es muy importante mencionar dos cosas. El usuario tiene derechos como cualquier otra persona. Muchas veces eso ha estado incluso olvidado por las comisiones de derechos humanos. Y también tiene responsabilidades, ¿sí? Entonces siempre van juntos los derechos y su ejercicio con la responsabilidad que significa ello. No somos ingenuos con respecto a eso, pero la única manera de realmente mejorar la circunstancia de la gente es haciéndole saber que tiene esos derechos, que puede defenderlos de un buen modo y que a pesar de las limitaciones de la ley, no necesariamente tiene por qué ser considerado un delincuente o un enfermo. Yo creo que eso es importante, la introducción de esas nociones a una cultura como la nuestra. Y bueno, pues ahí vamos avanzando poco a poco, hemos tenido bastante éxito, 4 o 5 años que ya vamos trabajando, y pues esperamos que en los próximos tiempos avanzando, ¿no? Vayamos avanzando en este sentido, porque realmente lo que produce además nuestro sistema de control es una gran cantidad de violación a los derechos humanos, al debido proceso, genera políticas de estigmatización y discriminación muy importantes, de invisibilización de una población importante, y en esa medida nosotros estamos convencidos que pues, la democracia moderna no nada más es la voluntad de las mayorías, sino la protección también de las minorías, ¿no? Eso, la Ciudad de México ha ido avanzando en los últimos años con respecto a eso, en términos pues, de los derechos a la orientación sexual, de los derechos de las mujeres, la interrupción del embarazo, y creo que en ese sentido ha llegado el momento de las drogas, ¿no? Sí, no, y también los invitamos pues a que se informen, ¿no? También hay el Colegio de Bioética, y no, yo creo que también Cupid ha de tener información más científica en donde ustedes pueden palpar y poner, comparar, digamos, los daños o los efectos que tiene el tomarse una copa de alcohol o un cigarrillo de marihuana. O sea, sí es completamente, los efectos son diferentes, ¿no? Es el mismo efecto. Es diferente, como todas las drogas son diferentes. Por eso esa distinción entre legal y ilegal es muy ineficaz y muy poco útil para proteger a la salud. Sí. Porque una vez que alguien prueba una droga ilegal, puede pensar que todas las drogas ilegales son lo mismo, ¿no? Y todas son distintas, todas generan riesgos distintos, tienen consecuencias en la salud distintas, que no todos son fatales, ni mucho menos, como los apologistas de la prohibición quieren hacer ver. Pero lo importante es justamente conocerlos, conocer de qué se tratan las sustancias, cuáles son las mejores formas para usarlas o no usarlas, dependiendo de la personalidad de cada quien. No todas las drogas son para todos, pero sí reconocemos que hay una gran cantidad de gente que le gusta experimentar,
que lo va a hacer de cualquier modo, con independencia de si pensemos si está bien o no, y lo que pretendemos es ayudarles para que lo hagan de una forma segura. Sí, bueno, pues damos por terminada la charla del día de hoy. Agradecemos públicamente que hayamos contado con la presencia del politólogo Jorge Hernández Tinajero. Muchas gracias, reitero el agradecimiento público al doctor Rodolfo Vázquez, porque sin él no se pudiera estar llevando a cabo esta charla. En todas las culturas, en todas las épocas, prácticamente todas las sociedades han consumido drogas de una manera u otra. Esto incluye a drogas que están culturalmente aceptadas o que tenemos reguladas, como el café, el alcohol, el tabaco, incluso el chocolate. Sí. Pero también, digamos, hay y siempre han existido sistemas regulatorios y de control para ellas, ya sea de índole cultural, ya sea de índole jurídica. En las sociedades prehispánicas, por ejemplo, no todo el mundo podía beber pulque, no todo el mundo podía beber alcohol, sino que más bien estaban incorporadas a tradiciones y ritos. En muchas culturas así es, con cierto tipo de sustancias. Los griegos mismos, cuando iban al Eleusis, en la peregrinación que tenían que hacer alguna vez en la vida, bebían cornezuelo disuelto, que es el principio activo del LSD, y de modo tal que así se han formado muchas cosmogonías y se ha ido imbricando la parte. Jorge Hernández Tinajero, para contextualizar y ustedes sepan un poquito más de nuestro invitado del día de hoy, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Se ha especializado por más de 10 años en política de drogas, autor de numerosos artículos y ensayos sobre el tema, coautor de las plataformas políticas de democracia social y México Posible en materia de drogas ilegales, asesor de las iniciativas legislativas Conde sobre cannabis y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis, así también de la Asociación Mexicana de Reducción y Riesgo y Daño, actualmente presidente de CUPI. Ahorita nos va a comentar también un poquito de esta última asociación en la cual lleva a cabo una labor muy interesante. Por último, uno de los libros que por ahí ustedes pueden consultar de dictación de Editorial Mondadori es La Mota, compendio actualizado de la marihuana en México. Y pues muchas gracias por permitirnos y nos permitas esta charla. El día de hoy contamos con un invitado muy especial, un especialista en el tema de drogas, de legalización de la marihuana, que está muy en boga los últimos años aquí en el Distrito Federal y en otras entidades federativas de México, y no solamente en México, a nivel mundial. También este es un tema bastante importante y que ha tomado relevancia a lo largo de los años, con muchos tabús en torno a las drogas, también muchas posiciones morales que no permiten una libre apertura a la utilización de las mismas. Entonces, bueno, cabe aclarar que agradecemos públicamente al Colegio de Bioética, al doctor Gustavo Ortiz Millán, al doctor Ricardo Tapia, que organizaron un diplomado en bioética en el Instituto de Fisiología Celular, y que con el apoyo del doctor Rodolfo Vázquez el día de hoy contamos con la presencia del politólogo en torno a las drogas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues para comenzar el tema de hoy, yo creo que sería pertinente que nos comentaras un poco acerca de qué son las drogas, ¿no? ¿Por qué gira tantos tabús en torno a las mismas? Socialmente son mal vistas, y bueno, y la finalidad, ¿por qué la necesidad de regularlas, de legalizar en particular el uso de la marihuana? Bueno, es una pregunta amplia. Las drogas son toda clase de sustancias, es un nombre genérico que de algún modo u otro modifica nuestra percepción de la realidad. Muchas veces la distinción entre legal y ilegal no tiene sentido para explicar qué es cada droga. Y lo que sí podemos decir es que un gran número de ellas, muchísimas, han estado presentes durante toda la historia de la humanidad.